Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor
Dios te bendiga, iglesia, en este día. La paz de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Damos gracias al Señor por poder reunirnos una vez más alrededor de su palabra, reconociendo que su palabra es verdad y que nos edifica, siempre tiene algo para formar en nuestra vida. Y mucho más cuando hablamos acerca de la iglesia, como estamos predicando estos sermones. La importancia que tiene la iglesia, que estuvo en boca de Jesucristo y que luego de la revelación que tuvo Pedro del Padre diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después de eso la iglesia tiene que ser revelada sobre ese fundamento. Y simplemente para recordarlo voy a arrancar leyendo este versículo que está en Mateo 16, 18. Y que dice la palabra del Señor de esta manera, yo lo tengo abierto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un texto que venimos reflexionando, venimos hablando, venimos compartiendo, y estamos viendo desde el sermón anterior esta palabra edificaré mi iglesia. Esta cuestión posesiva de Dios es mi iglesia, y eso lo vimos hace 2 sermones atrás. ¿Por qué Cristo puede decir mi iglesia, pero edificaré? Y el edificar es como explicaba el sermón pasado, vemos que es a través, por lo menos entiendo, de 3 aspectos, de los cuales vimos 2. Dios edifica a su iglesia a través de su palabra llena de verdad, su palabra llena de poder, su palabra que genera situaciones en nosotros de esperanza, de vida, pero también edifica a su iglesia a través de la obra del Espíritu, como lo predicábamos. El Espíritu es ese mismo Dios que está en nosotros, que la palabra llena del Espíritu de Dios es potencia de Dios, cuando podemos decirlo. Pero en el día de hoy nos acercaremos a esto tercer elemento, que es la comunidad. Cuando la iglesia nos es revelada, comprendemos que todo lo que hacemos en, para y por la iglesia manifiesta a Cristo. Es por eso que ahí está la comunidad. La iglesia se desenvuelve en la historia, es guiada por el Espíritu Santo, en hombres, en mujeres que llenos de Él llevan adelante la misión del Señor. Ahí lo encontramos. Es la iglesia de Cristo. Es usted, soy yo, somos cada uno de nosotros. Y cuando la iglesia es guiada por su Espíritu a través de la palabra, Dios mismo está en misión y la iglesia es edificada. Y aunque se levante lo que se levante en las puertas del infierno, no pueden contra la iglesia de Cristo, porque es Cristo quien la defiende. Recordemos que ahí hay una promesa de lucha y promesa de victoria. Pero vamos a acercarnos a esto, que Jesús edifica a la iglesia por medio de su palabra, la obra del Espíritu y por medio de la comunidad. Por medio de la comunidad. Observe que cuando hablamos de la iglesia, en la Escritura no tenemos una definición de la misma. Lo que tenemos son figuras bíblicas. Esas figuras bíblicas que van a representar una misión a llevar adelante y van a representar una naturaleza en sí mismo. Es en esta cuestión que nosotros vamos a poder introducirnos dentro de esta verdad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tal vez fue aquel que desarrolló más, no es el único, también lo hizo Pedro, pero es aquel que tal vez desarrolló más acerca de la iglesia. Cada iglesia que le escribía le decía cómo debía conducirse. La iglesia tenía que ir aprendiendo el modo de Dios, cómo Dios quería que la iglesia se condujese y de esa manera edificase la iglesia. Yo creo que tal vez hay un punto particular en esto, en la vida del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios. Cuando le escribe a los Corintios, en el capítulo 12, le va a hablar acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y yo quisiera que en el día de hoy podamos acercarnos, en primer lugar,
a este texto, a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y voy a invitar a buscar en la palabra del Señor. Yo también lo voy a hacer. 1 Corintios en el capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Y dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Observe cómo comienza a explicar el apóstol Pablo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Escuche esta palabra ahora. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Hasta ahí nomás vamos a leer esta riqueza literaria que nos deja el apóstol Pablo. Una riqueza tremenda. Pablo utiliza esta figura del cuerpo humano para hablar de la iglesia. Pero va a usar esta figura del cuerpo de Cristo. Y fue Cristo el que dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo quisiera que a través de esto podamos empezar a ver de que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia en particular, a la iglesia de Corinto, una iglesia naciente, pero una iglesia que tenía montones de problemas y de divisiones dentro de la misma congregación. Los de la familia de Cloé en algún momento le habían llevado noticias y por eso viene la primera carta del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 11 nos dice que para participar de la mesa del Señor no se esperaban los unos para con los otros. Por eso Pablo les tiene que decir: espérense para participar todos juntos. No conocían acerca de los dones, unos versículos antes de lo que hemos leído en este día. Pablo se enoja con ellos y les escribe una carta severa. Es una iglesia que en un momento ellos mismos decían: yo soy de Pablo, y otros decían: yo soy de Apolos, y que el mismo Pablo tenía que decir: ¿acaso está dividido Cristo? Cuando uno mira, parece que esta iglesia estaba una por cada lado y entiende o comprende por medio de la obra del Espíritu Santo, el apóstol Pablo, que la mejor manera de poder decirle: miren, entre todos ustedes forman el cuerpo de Cristo. Yo alabo el nombre del Señor. ¿Cómo explicarle
a la iglesia que debe ser uno y que entre todos representan a Cristo. Y escuche el término todos. Todos nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y es ahí donde el apóstol Pablo va a hablar esto. Va a hablar que la iglesia representa el cuerpo de Cristo. Algo que me voy a referir al final. Es el cuerpo de Cristo y no es el cuerpo de Jesús. Es el cuerpo de Cristo porque Cristo es el enviado. Por eso que vuelvo al versículo 12 cuando dice, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo es que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo y tiene que trabajar coordinado. Cristo, como dije hace un instante nomás, Cristo es el Salvador. Cristo es lo que se tiene que ver, lo que se tiene que ver a través de nuestra vida, lo que se tiene que ver a través de nosotros en conjunto, lo que se tiene que ver a través de la iglesia. Es el camino a la salvación, que es Cristo Jesús. Y tenemos que mostrarlo. Y va a especificarlo de esta manera, así como el cuerpo físico tiene muchos miembros y todos son diferentes en nuestro cuerpo, pero cada uno tiene su función. Así también es en el cuerpo de Cristo y todos tienen que estar en su lugar. Así como en el cuerpo físico todo colabora para poder representar a una persona, todo en mi cuerpo, todo en su cuerpo colabora para poder representar una persona. En mi caso es representar a mi persona, pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, todos colaboramos para representar y mostrar a Jesucristo. Es por eso que en este lugar Pablo va a enfatizar, y si se quiere el versículo 14 dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y enfatiza que muchos son uno. Es eso lo que enfatiza. Enfatiza esa condición y sigue explicándolo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, un solo cuerpo. Y ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Se nos dio a beber del mismo espíritu. Fuimos bautizados en un mismo cuerpo. El cuerpo es el cuerpo de Cristo. Y esta es la metáfora de la unidad. Todos en el mismo cuerpo de Jesucristo, muertos con Él y resucitados con Él. Alabo el nombre del Señor. Es lo que vivían en ese momento. Ya no hay judío, ya no hay griego. Observe, decir eso en ese momento. No hay esclavo, no hay libre. Todos son iguales. Todos somos iguales. Todos ocupamos un lugar. Y lo importante aquí es que se manifieste el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, mi amado hermano, hermana, usted y yo, cada uno de nosotros cumple una función entre tantas para que el cuerpo de Cristo sea manifestado a través de la iglesia, que es una. El apóstol Pablo conocía de los problemas de la iglesia, tanto conocía de los problemas que muchas veces ellos se arrogaban diciendo, yo no los necesito, yo puedo moverme solo, yo puedo hacer las cosas solo. Y es ahí donde el apóstol Pablo va a escribirle, si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Todos, escuchemos esta palabra. Todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, ricos, pobres, con estudios, sin estudios, todos, ustedes parte, todos y cada uno son importantes y tienen funciones importantes para que el cuerpo funcione de acuerdo a la voluntad del Señor. Todos.
Todos. Y es ahí cuando el enemigo muchas veces trabaja en la vida de las personas. Y trabaja con engaños, y trabaja con mentiras. Y es ahí cuando muchos no se sienten parte de un cuerpo, no se sienten parte de una comunidad. Y el enemigo trabaja y como no se siente parte de esa comunidad, no asume el rol. Pero si Dios te ha traído a esta comunidad de Ipso o Dios te ha llevado a una comunidad, tú eres importante. Y tienes que verte como Dios te ve. Y no como detrás del engaño diciendo no soy parte del cuerpo. Porque el que no se siente parte del cuerpo no manifestará a Cristo en el cuerpo. Tiene un problema. Algunos pueden llegar a pensar, bueno, yo soy parte del cuerpo, pero no soy importante. Y eso es otra cuestión. A veces nosotros ponemos como la importancia. Dios, que lo vamos a ver más adelante, es quien nos coloca donde Él quiere. Y para la función que Él tiene reservada. Y entre todos manifestamos el cuerpo de Cristo. Mire, mi amado hermano, hermana, hay esta prédica misma. Es parte de lo que yo hago, pero hay muchos hermanos trabajando y la iglesia escuchando. Y entre todos, y usted que escucha la palabra y manifiesta esta palabra, entre todos manifestamos el cuerpo de Cristo. Cuidado con esos engaños. Porque hay otros que se sienten parte del cuerpo y no saben qué pueden hacer. Bueno, más adelante en el sermón voy a hablar de eso. O cuidado con estos, que se creen importantes, que no necesitan. Esto le pasaba a la iglesia de Corinto. Que se creían tan importantes, que no dejaban que otros, no hacen falta lo demás. Cuidado con ellos. Cuidado con ellos. Si dijere, cuidado, todos tienen que tener un lugar. Y ninguno, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, ninguno debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuidado con eso. Por eso sigue hablando, dice, mas ahora, Él está hablando a la iglesia, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Aquí está la plena voluntad de Dios. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice, ¿no? Pero yo quisiera que comprendamos esto y tal vez podamos simplemente observar, ir a Génesis capítulo 1 y observar la creación. En la misma creación, en Génesis capítulo 1, Dios ha creado el universo y ha puesto todas las cosas en su lugar. Y como Dios ha puesto todas las cosas en su lugar, de esa manera se sostienen hasta el día de hoy. Él lo coloca. El texto dice, Dios colocó como Él quiso. Y Dios sabe dónde colocarte, en qué cuerpo, de qué manera. Y para eso te da los dones, que es lo que veíamos en el sermón anterior, y te capacita, y tienes ahí eso que has estudiado para Dios, lo que implica, Dios colocó, implica una acción completa y personal de Dios. Eso es lo que implica. Dios ha colocado, cuántas veces vemos en esa cuestión diciendo, bueno, yo quisiera tal o cual cosa, pero Dios es el que coloca. Dios es el que coloca. Yo debo ubicarme en el lugar de donde Dios me ha puesto. Dios coloca cada miembro en su lugar. Cada miembro cuenta, cada persona cuenta, cada niño cuenta, cada anciano cuenta. Como dije recién, cada hombre, cada mujer cuenta. Tú cuentas para Dios. No te dejes engañar. Tú cuentas para Dios. Tú eres importante para el Señor. Cristo pagó y derramó la sangre de su propia vida por ti y por mí. Eres importante para el Señor. Por eso el versículo 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Muchos, pero uno. Como dice el verso 14, ¿no? Acá estoy leyendo el verso 20, pero el verso 14 dice eso. El cuerpo no es un solo miembro, sino
muchos, pero es un solo cuerpo. Los muchos miembros, todos diferentes, todos distintos en el cuerpo, todos diferentes, todos funcionan en conjunto para que el cuerpo sea manifestado. Unidos en armonía, unidos para que la edificación del cuerpo sea completa y para llevar adelante la obra del Señor. Es unido. Mire, probablemente lo que usted haya hecho en este día, lo que haya hecho en el día de ayer, el cuerpo se organizó para llevar adelante esa tarea, esa acción. El cuerpo. Y no hubo ahí desavenencias, sino que el cuerpo, de hecho cuando hay desavenencia en el cuerpo es cuando estamos enfermos. Se da esa situación, pero cuando cada miembro lleva adelante su obra, Jesús edifica su iglesia. Él la está edificando. Él está diciendo y se está cumpliendo: yo edificaré mi iglesia. Por eso ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. No podemos decir eso. Porque antes bien los miembros más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. No podemos decir: no te necesito. No, Señor. Porque cada uno que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador ha venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Y todos son necesarios. Todos. No importa el lugar donde estés, todos. Ningún miembro sobra. Doy gracias al Señor. Todos completan el cuerpo y es indispensable que cada uno de nosotros tenga una mirada en estima del hermano, de la hermana. Tenga en estima, tenga en alta estima. Estimar a nuestros hermanos. Estimarlos como a nosotros mismos. Considerarlos, que lo vamos a ver. Pero debemos llevar adelante eso. Debemos tener esa mirada. Porque en este sentido, porque los que se da la situación, dice que todos los miembros, dice el versículo 25, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De esa manera edificamos el cuerpo de Cristo, versículo 27, por eso dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, pero miembros, cada uno en particular. Yo cuando leo esto en el texto, que lo decía en el spot de ayer, para mí hay un clímax ahí en el texto, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los miembros se preocupen los unos por los otros. De esa manera son el cuerpo de Cristo. La palabra preocupar, no, piénsela por un momento. La palabra preocupar puede ser positiva como negativa. Generalmente cuando nosotros miramos a alguien le decimos: tenés cara de preocupado o tenés una cara de preocupado. ¿Estamos diciendo algo que está positivo o negativo? Pues negativo. Pero la palabra preocupar también es positiva. Y de hecho, fui un poco a investigar esta palabra. Y en este lugar está puesta positivamente, porque la palabra preocupar es anticiparme, preocuparme. Estoy haciendo cosas por anticipado. Hay una traducción de esto que dice: es interesados unos por otros. No solamente eso, hay otra traducción que dice: teniendo cuidado unos por otros, positivamente. Por eso que en este lugar es positivo. Miembros, todos se preocupen los unos por los otros. Recuerde que está diciendo todos. ¿No le agrada cuando un hermano está ocupado en usted, está interesado en su vida, está teniendo cuidado por usted? ¿No le agrada? Claro que sí.
Porque uno dice, bueno, me siento parte de esa persona. Somos uno, comienzo a sentirme parte de esa persona. Por eso los miembros que lo va a decir, si un miembro padece, todos padecen con él. Y si un miembro se goza, todos se gozan con él. Y esta semana nos hemos padecido porque un hermano tan querido nuestro ha partido a la presencia del Señor. Y la verdad que, como dice el texto, padecemos por él, claro que sí, porque es nuestro hermano y nos gozamos que está en la presencia del Señor, nos gozamos, pero a su vez nos dolemos con la familia, nos dolemos con ellos. Estoy hablando de mi hermano Rubén Díaz, que justo partió el día miércoles pasado, día en el cual nosotros grabamos esta palabra y que oramos por la familia. Todo el cuerpo, si uno lo lleva a lo físico, esta situación también se da. También se da, si alguna vez se quemó, si alguna vez se torció un tobillo, si alguna vez le pasó algo, como el cuerpo todo se duele. O todo se manifiesta en gozo. Pablo quiere enseñar esto, pero está diciendo de esta manera. Ustedes están representando a Cristo y Cristo edifica su iglesia. Porque Él dijo, yo edificaré a mi iglesia. Pero parece que se da cuando podemos entender que tenemos que ser parte los unos de los otros. Ser parte los unos de los otros. Acompáñenme en la palabra del Señor. Voy a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, versículo 15 voy a leer. Efesios capítulo 4, verso 15, dice la palabra del Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, crezcamos. Esto es Cristo. Escucha el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice, debemos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Debemos crecer. Pero también va a decir que recibe su crecimiento para seguir edificándose en amor. Y debemos crecer en el cuerpo de Cristo. Y esto significa crecer en nuestras relaciones, unos para con otros. Y la Biblia nos habla de eso. Voy a nombrar algunas y el sermón que viene voy a desarrollar algunas más. Pero la pregunta nos resuena. ¿Cómo crecer en amor y demostrar la preocupación unos por otros, siendo así el cuerpo de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo quisiera dejar simplemente 4 aspectos sobre estos, brevemente. 4 aspectos. Y el primer aspecto que yo tengo que recibir de parte de Dios, el primer aspecto es recibir a mi hermano. Recibir es hacerle un lugar a mi hermano, a mi hermana en mi vida. Recibirlo. Todos nosotros sabemos cuando somos bien recibidos. Todos nosotros lo sabemos. Sabemos de aquellos que pueden saludarnos y que no nos reciben. Sabemos ir a una casa y que no nos reciban. Sabemos ir a algún lugar a comer y que no nos reciban. Cada uno de nosotros sabe cuándo es recibido. Observe lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15. Vamos a ir a esa palabra. Romanos 15, 7, dice la palabra de Dios. Voy a leer aquí desde la compu. Dice, voy a leer en Biblia de las Américas. Dice, por tanto, aceptaos
los unos a los otros. Y uno dice, bueno, está bien, yo acepto a mi hermano, pero siga leyendo el texto. Como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. No, a veces detrás de esto hay una palabra, sin condición. ¿Cómo nos aceptó Cristo a nosotros? ¿Cómo aceptó tu vida? ¿Cómo la acepta tu vida? Sin condición. No hay condición. ¿Cómo ser parte del mismo cuerpo? Sin condición. Y el texto es claro, dice, por tanto, acéptense unos a otros. Pero acéptense como Cristo los aceptó a ustedes. O sea, la tarea mía es aceptar a mis hermanos sin condición. Para luego trabajar desde ahí. Es cuando yo lo acepto, cuando le doy un lugar en mi vida. Y hablo que le doy un lugar en mi vida cuando puedo orar por mi hermano, cuando lo hago parte de mis palabras, cuando puedo tener algún tipo de vínculo con mi hermano. De esa manera lo estoy recibiendo. Debo recibir, aceptar a mi hermano como Cristo me aceptó a mí. Y no hay otra manera, y de esa manera estaré edificando el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, amarse unos a otros con el amor de Dios. En Juan 13:35, Jesús nos deja un mandamiento, por lo tanto se pone a la altura de la ley, y se pone a la altura de la ley porque es Dios. Ya tenían los mandamientos que le había dado Dios, pero Jesús puede decir, un nuevo mandamiento yo les doy. Y el nuevo mandamiento está en Juan 13:35. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Ámense, dijo Jesús, ámense, ámense los unos a los otros. No solo se reciban, ámense. Como yo los he amado, dijo Jesús también. Y otra vez, la medida es Jesús. Cuando edifico el cuerpo de Cristo, cuando Cristo edifica su iglesia a través de nosotros, cuando puedo recibir a mi hermano como Cristo me recibió, y cuando puedo amar a mi hermano como Cristo me amó. De esa manera. ¿Cuánto me falta para que la iglesia de Cristo siga siendo edificada? Otro aspecto, hay muchos en la Escritura, por eso dije, el sermón que viene voy a seguir predicando. Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice la palabra de Dios, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, tengámonos en cuenta. Si hay algo que le pasa a mi hermano, me duelo con mi hermano. Si él se goza, me gozo con mi hermano. Es la obra del Señor, yo debo considerarlo. Y eso tiene que ver con oír al cuerpo de Cristo. Considerar es tener la capacidad de oír. Mis hermanos hablan, yo hablo. Tal vez lo mío se escuche más, pero yo tengo que tener la capacidad de oír al cuerpo. Cuando el cuerpo también nos habla y nos dice, me estoy enfermando, me estoy apagando, me está pasando algo en mi vida. Yo tengo que escuchar al cuerpo, y eso se llama considerar a mi hermano. Considero que estamos en un tiempo de pandemia. Considero que debo mantener distancia y considero a mi hermano. Tomarlo en cuenta. Alabo el nombre del Señor. En cuarto lugar, también debemos soportarnos, sostenernos. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2, pero en particular el 2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos con paciencia. Soportar es sostener. Alabo el nombre del Señor, porque esto tiene que ver con el cuerpo.
¿Cuántas veces ha perdido el equilibrio usted en su vida? Y ahí está el cuerpo sosteniendo, o una pierna o una mano que está sosteniendo, soportando el peso del cuerpo. Bueno, esto es lo mismo, dice, soportando con paciencia, sosteniendo con paciencia. A veces hay que tener paciencia con los hermanos, pero de esa manera Cristo edifica su iglesia. Ved cómo se aman, ved cómo se cuidan, ved cómo ellos llevan adelante, soportar, sostener con paciencia, servirse. Porque así lo dice Gálatas, sírvanse por amor unos a otros, Gálatas 5:13. Sírvanse. ¿Cómo servir a mi hermano? Bueno, al obedecer estos mandamientos que he citado hoy, o estos principios, estamos sirviendo a nuestros hermanos. Cuando nos soportan y soportamos, y cuando los recibimos y nos reciben, y cuando amamos y nos aman, y cuando uno encuentra en esto el considerar a otro y que otro lo considera a uno, de esa manera estoy sirviendo a mi hermano, ¿no? Para aquellos que dicen, ¿qué hago en la iglesia? Lleve adelante los principios. Y Cristo estará edificando a la iglesia. A medida que pasó el tiempo, la iglesia tuvo que ir aprendiendo a ser iglesia. Y ahí están los principios bíblicos. A medida que pasó el tiempo fue aprendiendo, y Jesús edifica su iglesia a través de la comunidad de fe, de usted y yo. La edifica Dios. Edifica su iglesia por medio de nosotros. Yo quisiera ir cerrando esta palabra, y al cerrar esta palabra, quiero decir que al obedecer estos mandatos, la iglesia es edificada, los miembros demuestran un amor unos por otros, y es indispensable poder recordar de que todos tienen lugar en el cuerpo de Cristo. Usted tiene lugar, no se olvide, usted tiene lugar. No crea las mentiras de Satanás. Vuelvo a Efesios capítulo 4, que lo tengo aquí abierto, desde el versículo 11. 4:11 dice la palabra del Señor, y Él mismo habla a través de Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Pero sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigue hablando de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, artimaña de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ámense unos a otros, crezcamos en todo, esto es en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y yo debo crecer en Cristo. Yo quiero cerrar dejándote un desafío y volviendo a lo que dije al principio del sermón. El desafío que quiero dejarte en este día es que en esta semana te animes a recibir a alguien en tu corazón, sin condición. Que al mirar a una persona que te cuesta recibir, puedas comprender, y yo pueda comprender, de que Cristo me recibió sin condición. Quisiera que en esta semana puedas considerar a otra persona, considerarla, tenerla en cuenta. Otra vez, te invito a que le envíes un mensaje, que lo llames por teléfono. Te invito a que puedas tener un contacto con la persona. Considérala. ¿Cómo estás? Quiero ayudarte. Te invito a que puedas sostener a alguien en esta semana. Si ves a alguien que está haciendo esfuerzo, equilibrio para sostenerse, acércate y que puedas sostenerlo. Eso es lo primero. Y lo segundo que quiero es cerrar como arranqué el sermón. Yo dije que para hablar de la iglesia hay figuras bíblicas. Y cada figura bíblica va a indicar o conducirnos una naturaleza y una misión.
He hablado de la figura de la iglesia de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y yo quiero decirte que en su naturaleza todos tienen un lugar. Tú tienes un lugar, yo tengo un lugar. Pero en la misión de la iglesia como el cuerpo de Cristo es mostrar a Cristo justamente. Hagamos que entre todos nosotros no solo Cristo edifique a su iglesia, sino que podamos mostrar a Cristo a los demás. Vamos a orar en el día de hoy. Dios bueno, Dios de toda bondad y toda misericordia, mi alma te alaba, Señor, porque tú has dado tu vida por la iglesia y nos has hecho partícipes de la misma. Y tú edificas a tu iglesia a través de nosotros. Señor, permite que podamos seguir incorporando estos principios, Señor, y recibiendo a los hermanos, así como tú nos recibiste a nosotros, sin condición. Señor, que podamos estimularnos al amor y a las buenas obras, sin condición. Tener en cuenta, mi hermano, que podamos amarnos para que el mundo crea, así como tú nos has amado. Que podamos servirnos, que podamos sostenernos unos a otros, para que el mundo pueda ver que en la iglesia de Cristo hay una persona manifestada y ese eres tú. Te alabo, Señor, y te bendigo y te doy muchas gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día. Y para aquellos que ya saben, a partir del día de mañana sale el estudio de esta palabra para poder seguir profundizando. Dios te bendiga en este día una vez más. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.